Saludos estudiantes de la asignatura de literatura del segundo grado de la frecuencia de los sábados. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre la obra Celestina, una obra tragicomedia escrita por Fernando de Rojas. Y vamos a hablar primeramente del escritor. Fernando de Rojas, de cuya vida se sabe un poco, nació en Puebla de Montalbán, Toledo, en el año de 1475, bajo el seno de una familia de judíos conversos. Su fama universal viene determinada por su título maestro, Tragicomedia de Calixto y Melibea. Esta fue su primera edición en el año de 1499, pero más tarde fue conocida como La Celestina, una obra dramática, donde aparecía en la transición de la Edad Media y el Renacimiento, que sobresale por la aguda descripción de ambientes, situaciones y personajes. Aquí tenemos la imagen del escritor. Vamos a hablar ahora sí de lo que es la obra como tal, La Celestina. La Celestina de Fernando Rojas es la obra de carácter dramático más significativa y relevante del siglo XV. En ella se refleja la crisis de los valores medievales y el materialismo que caracterizaba a la sociedad del prerrenacimiento. La Celestina, en sus 21 actos, presenta la relación amorosa entre Melibea y Calixto, con la interesada intervención, por supuesto, de la Celestina, como le llamaban, la vieja alcahueta. Aquí tenemos la portada, hay muchas portadas de la obra, puede variar, todo depende de la editorial. Continuemos. El propio Fernando de Rojas declaró que compuso la obra a partir del primer acto, que ya encontró escrito. Actualmente se acepta que la Celestina es fruto de dos autores. El primero es un autor desconocido que habría escrito el primer acto y el resto de la obra que sería composición de Fernando de Rojas. Tenemos que, un poquito más a fondo, dice que la avaricia de Celestina, la alcahueta, que actúa entre Melibea y Calixto, no quiere repartir sus ganancias con los criados de Calixto. Compinchados con ella, la conducen a una trágica muerte. El amor entre Calixto y Melibea también resulta desafortunado. Calixto muere y Melibea se suicida. Vamos a hablar un poquito de los personajes de la obra. Tenemos a Celestina, que es el personaje principal de la obra, y él también que es más elaborado, porque se trata de una vieja viciosa, bebedora, antigua prostituta y muy traidora. Dos de las pasiones más fuertes que promueven su comportamiento son el egoísmo y la avaricia. Es astuta, mal hablada y muy manipuladora. Calixto es un personaje con rasgo grotesco. Actúa de una manera y habla de una forma totalmente distinta. El amor es el centro de su existencia y lo pinta como un sentimiento noble y desinteresado. Pero a medida que avanza el libro se demuestra que sus actos contradicen sus palabras. Melibea es una muchacha con una actitud resuelta. Al principio se muestra a la defensiva ante el amor que Calixto muestra por ella, pero finalmente se acaba enamorando. Cuando ve a Calixto muerto, ella decide suicidarse. A diferencia de Calixto, Melibea es consciente de lo que supone acceder a una relación ilícita, y su suicidio es una consecuencia más del abandono de los valores establecidos. Entre los actores secundarios tenemos a Sempronio y Parmeo, los criados de Calixto. Tenemos a Elicia y Areusa, prostitutas controladas por Celestina. La finalidad de esta obra, en el propio prólogo de la obra, afirma haberla escrito con la intención de criticar los actos irresponsables e irracionales de los enamorados, que como consecuencia de su inmoralidad se precipitan en la desgracia. Fernando de Rojas también escribe La Celestina con un sentido filosófico existencial, ya que para él la vida es una lucha continua que solo ocasiona dolor y desventura. Vamos a hacer un breve resumen de la obra.
porque en el libro nos piden unas ciertas interrogantes. Ya les hice mención de quiénes eran los personajes de esta obra y aquí ya tenemos ya respuesta del libro. Entonces, continuamos. La obra La Celestina, más que valores, está plagada de antivalores. Pendiente aquí que hay respuestas. Y la principal es la codicia, la traición y la deslealtad, representada en La Celestina. Sempronio y Parmeo. La única virtuosa es Melibea porque es una joven honesta, inocente, prudente y recatada, que representa los valores que la estricta sociedad tradicional de Italia exigía a las doncellas casaderas de ese tiempo. Aquí en este breve párrafo tenemos respuestas a unas interrogantes que hay en el libro. Todo comienza cuando un joven rico soltero llamado Calisto se encuentra persiguiendo a su halcón. Este entra en un jardín en donde descubre a Melibea, la hija de la vivienda, en donde rápidamente se obsesiona con ella, en donde no se siente capaz de verla en privado. Comienza a presumir hasta que uno de sus sirvientes, llamado Sempronio, le manifiesta que tiene que buscar ayuda de la vieja Celestina, ya que ella es la propietaria de un prostíbulo, estando encargada de dos trabajadoras llamadas Elicia y Areusa. Celestina tenía 6 oficios. Ella tenía muchas cosas que hacer porque tenía que aprender o tratar de expandir su habilidad, porque de eso era lo que vivía. Ella era costurera, perfumera, maestra de hacer afeite y de hacer virgos, alcahueta y un poquito de hechicera. Ella tenía varios oficios. Aquí tenemos también respuestas del libro. Estos eran los hábitos horribles que tenía Celestina. No nada más se podía decir que era una simple costurera, porque ella le tocaba hacer como el camaleón, disfrazarse para no hacer ver sus lados malos. Podía ser una dulce viejita costurera, pero en sí también desarrollaba lo que era el arte de, no digamos el arte, digamos el oficio de poder controlar a las mujeres para someterlas a lo que es a la prostitución. También practicaba la brujería, hechicería, y utilizaba también las plantas para hacer conjuros y todas esas cosas de oficio, como lo expresa en el libro. Horrible. La Celestina acude a casa de Melibea con unas madejas de hilo. Estas madejas de hilo ya ella previamente las había hechizado, con la falsa intención de vender el hilo a la familia de la nobleza. Esto lo hizo porque Calisto le pidió ayuda a ella para poder conquistar a Melibea. Cuando llega a esta casa, Melibea recibe a la vieja con amabilidad, pero en cuanto ella le habla de Calixto, Melibea se enfurece al ver que sus intenciones no eran las de simple vendedora, sino las de alcahueta. Aquí asistimos a un apasionado diálogo entre las dos mujeres que termina con el arrepentimiento de Melibea de haber tratado mal a la pobre vieja. La astucia de la alcahueta finalmente triunfa. Aquí tenemos respuesta también al libro, cuando señala de que por qué Melibea se molesta y cómo se refiere a Celestina. Aquí ya tenemos parte de la respuesta. Bien, muchachos, para terminar la obra, les puedo decir que Celestino y Melibea, como se los hice mención, no lograron ese amor con final feliz. Porque cuando Melibea y Celestino se unen en el acto, él queda dormido en su regazo. Y en la mañana, para que los padres de Melibea no se dieran cuenta de que él había pasado la noche ahí en su propia casa con su hija, él trata de huir sin que se dieran cuenta los padres. Y eran casas de varios pisos, él pierde el equilibrio y cae. Y entonces Melibea, al ver que su amado se muere, entonces
ella decide quitarse la vida, pero no antes, sin decirle a los padres que ella tenía un amorío con él y que por eso decide suicidarse. Algo así como la típica de Romeo y Julieta, pero esta fue un poco más dramática y bueno, en medio de la obra, según sugiere aquí, que hay comedia, una comedia negra. Entonces, chicos, ustedes van a realizar en sus casas y van a responder las respuestas a las interrogantes del libro. ¿Quiénes son los personajes principales de la historia? Ya se los coloqué. Luego van a comparar y establecer el contraste entre la pareja de Calisto y Melibea y Celestina y sus criados, pero en el aspecto social, cultural y personal también se los describí. Según el fragmento, ¿qué estrategia emplea Celestina para convencer a Melibea? También se las coloqué en las láminas. Y le voy a dar un breve adelanto, es que Celestina también era hechicera. Y una de las cosas que utilizó para convencer a Melibea fue la hechicería. ¿Qué hábito o qué costumbres u oficios tenía Celestina? Ya bien se lo mencioné y son 6. ¿Por qué se molesta Melibea ante la propuesta de Celestina? También están en las láminas. ¿Por qué palabras emplea Melibea para referirse a Celestina al interés de la propuesta? Bueno, también todas esas interrogantes están aquí en las láminas. ¿Qué valores y antivalores se aprecian en la obra? Luego tenemos, de último, ¿qué opinas del papel de Celestina en la obra? ¿Y crees que este personaje tiene vigencia? ¿Por qué? Escribe tu comentario en el cuaderno. Vamos a hacer entonces una especie de feedback cuando ya estemos en actividades ya presenciales de todo lo que hemos ya visto. Bien, esta obra, muchachos, es una obra un poquitico complicada, porque es como mezclar comedia, mezclar como vinagre y aceite. Cuesta un poco entenderla, pero se las traje de un poquito de la manera más clara. Entonces, chicos, ustedes van a visualizar todas las láminas y les voy a dejar en el canal YouTube abierto para los comentarios, si tienen algún interrogante con respecto al tema, sugerencias, cualquier cosita me lo hacen llegar por acá. Además está decirle que se cuiden y que les mando un fuerte abrazo. Así que nos vemos en la próxima teleclase, muchachos. A cuidarse.